Bien, jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos a la asesoría. Espero que la hayan pasado bien en vacaciones, cortas, pero ayudaron un poco. Estamos en el grupo número 2-8E, con asesoría los días lunes y jueves de 12 a 2. Bien, en esta ocasión vamos a hablar de los temas de de la unidad 2. En este caso, los temas van a ser el vocabulario de ayuda, helping each other. Es el vocabulario que ahorita estamos trabajando. En caso de la gramática, tenemos los pronombres personales. Los pronombres personales ya los vieron ustedes en algún momento del primer ciclo, del primer nivel. Y ahorita vamos a contrastarlos con los pronombres objeto. Ese es el tema. Y en la próxima sesión vamos a ver la gramática de need, want, like, más los verbos en infinitivo. Y la gramática de let's, más verbos infinitivo. Let's para invitaciones, para ideas que se acaban de ocurrir. Bien, empezamos entonces. De entrada, ¿tienen alguna duda con respecto a los ejercicios que han estado realizando en la plataforma? ¿No? ¿Seguros? Todo está bien fácil. No, profe. No, profe, ninguno. Muy bien, perfecto. Entonces, si no hay dudas, nada más voy a pasar a recordarles un poquito el tema de los pronombres objeto, que es lo que ahorita nosotros tenemos que checar, que es lo que tenemos que ver, y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar. ¿Sí ven la presentación? Sí, Sí. profe. Sí, Profe. Diga. ¿Me escucho? No, dije que sí estoy de acuerdo. Muy bien, gracias. Entonces, ¿sí alcanzan a ver la presentación? Sí. Muy bien. Esta presentación ustedes la tienen ya precargada en la plataforma, igual ya está explicada, pero nada más vamos a dar un pequeño repaso porque a partir de este momento vamos a hacer el pequeño review y enseguida vamos a hacer los ejercicios en la plataforma de quizzes, como lo hemos venido haciendo, en donde ustedes van a practicar ya la gramática ya de forma práctica y también el vocabulario de helping each other. Ahí en la gramática de helping each other no hay mucho que agregar, salvo que ustedes tienen que hacer los ejercicios y tienen que aplicar conocimientos generales y un poquito de lo que es comprensión, lectura y comprensión para que veamos más o menos, podemos resolver los ejercicios. La ventaja es que muchos de los verbos son verbos comunes y la mayoría de también algunas palabras que podemos utilizar como ayudas que se parecen mucho al español. Entonces ahí el vocabulario realmente no hay mucho que mostrar, más bien es como que hacerlo práctico para que ustedes también vayan induciendo o deduciendo algunos contenidos o algunas palabras y también contextualizando. Entonces solamente vamos a ver esta gramática de subject y object pronouns. Bien, comenzamos con los pronombres personales. Personal pronouns, y son los que nosotros originalmente conocemos, que hemos venido trabajando con ellos, es el I, el you. Aquí me comí el you, pero ok. I, you, he, she, it, we, you, they. Yo, el, ella, eso, que no existe en español. Género neutro. Nosotros, ustedes y ellos. Género neutro es como singular, en singular. El it para eso. Y en el caso de los pronombres objeto, ese es el me, el him, el her, el it, el us, el you y el them. Es un poquito difícil de darles una definición como si fuera yo, tú, él. Aquí el me es me o a mí o conmigo, depende mucho del verbo, de la preposición que lo antecede. Es como más o menos vamos a saber qué tipo de interpretación le vamos a dar o de traducción literal. En el caso de mí, vamos a ir viendo uno por uno. Si nosotros tenemos previo aquí un verbo, por ejemplo, help, el verbo ayudar, vamos a decir help me, va a ser el ayúdame. Entonces, el me en este caso, el me se traduce en este entonces como me, ¿no? Ayúdame. Si nosotros lo aplicamos, por ejemplo, aquí a help him, podemos interpretarlo como ayúdalo o ayúdale a él, ¿no? En referencia a él. Si nosotros decimos help her, ayúdala en referencia a ella, ¿no? Help her.
Entonces, aquí, con referencia a ese verbo, podemos utilizarlo así, ¿no? Si nosotros utilizáramos una preposición como el with, que dijéramos come with me, diríamos ven conmigo, ¿no? Ven conmigo, entonces aquí ya no es me, va a cambiar un poquito la definición. Go with him es como ve con él, aquí se queda el él como cuando es pronombre personal. Go with her, ve con ella, etcétera, ¿no? Es más o menos cómo funciona el me o el me, él o lo, ella o la, y aquí el it, que nosotros también lo vemos comúnmente en algunas expresiones como la de Nike, la de just do it, es hazlo, ¿no? Solo hazlo, just do it. Entonces, ese it que va hasta el final es como lo interpretamos como el hazlo, ¿no? Como el lo, porque es género neutro. Entonces, quedaría los pronombres como me, como lo, le, como la y como lo, ¿no? Como ese sería el neutro. Help us, ayúdanos a nosotros, ¿no? Help us, ayúdanos. Aquí en esta expresión del you, podemos decir I miss you, que sería I miss you, o I love you, o I want you, como muchas expresiones que nosotros vemos. Y este you es fácil de confundirlo con este you porque se escriben igual, igual que el it. Entonces, I miss you es te, extraño, o los extraño a ustedes, ¿no? Dependiendo si es singular o plural. Eh, Aquí es un poquito difícil identificarlos solamente porque se escriben igual, solamente contextualizando es como podemos saber la diferencia. Contextualizando quiere decir que entonces solamente en la oración o en la expresión es donde vamos a ver si va al inicio de la oración, sé que es un pronombre personal, si va después, casi a media oración o al final de la oración, ya sé que es un pronombre objeto, ¿no? Después de un verbo, después de una preposición. Entonces, I miss you, los extraño o te extraño, I miss you, te extraño o I miss you, los extraño a ustedes, en referencia a ustedes. I miss them, los extraño a ellos o las extraño a ellas, ¿no? Porque aquí también recuerden que them no tiene género, puede ser ellos, puede ser ellas. Ahorita vamos a ahondar un poquito más conforme a las... Dice que los pronombres reemplazan a los sustantivos. Eso sí, ya lo acabamos de ver, reemplazan a los sustantivos, pero también pueden reemplazar a los sustantivos propios, ¿no? O sustantivos comunes. Sustantivos propios, como el caso de los nombres de las personas, de los que se escribe con mayúscula. Sara likes cookies. Aquí en este caso es un sustantivo propio, Sara. Y ya sé que como vamos a sustituir por un pronombre personal, ya sé que cuando hablamos de Sara, me refiero a ella. Entonces puedo sustituir por she likes cookies. Sara likes cookies, she likes cookies. A Sara le gustan las galletas, a ella le gustan las galletas. En el caso del pronombre tercera persona, pero en forma masculina, decimos que they plays baseball y lo podemos sustituir como he plays baseball. Que David juega béisbol, que él juega béisbol. En el caso de los pronombres personales, sustituyen a los nombres de las personas o a los sustantivos comunes. En este caso, un ejemplo de sustantivo común puede ser el estudiante o la estudiante o los estudiantes. Podemos decir the students play baseball y ya sé que es they play baseball, ¿no? Los estudiantes juegan béisbol o ellos, los estudiantes, juegan béisbol. En el caso de los pronombres objeto, es un poquito diferente en el sentido de que aquí vamos a sustituir el objeto de la oración, es decir, el objeto al que estamos haciendo referencia o el objeto sobre el que recae la acción, ¿no? A Sara le gustan las galletas, o podemos decir que a ella le gustan en relación a las galletas, ¿no? A Sara le gustan. ¿Qué es lo que le gustan? Las galletas, ¿no? Pues ya no tengo que poner otra vez cookies, puedo sustituir por el them. Aquí también es un poquito difícil interpretarlo porque el them, nosotros estamos acostumbrados a verlo solamente para ellos o para ellas, pero también se puede interpretar para esos, ¿no? Le gustan o esos o esas, le gustan esas, las galletas, ¿no? En el caso de Dave plays baseball, es él lo juega. Como estamos hablando del béisbol, de un deporte, es el género neutro donde utilizamos el it. Entonces, he plays, él lo juega, ¿no? En referencia al deporte o en referencia al béisbol.
Esta es un poquito también difícil de interpretar, pero cuando nosotros vemos el it al final, por lo regular suena como e, no suena como i. Ahorita vamos a ver también un ejemplo de eso. Entonces decimos que los pronombres personales reemplazan a los sujetos, como lo vimos anteriormente, reemplazan a los nombres propios o los sustantivos comunes y son los que se colocan al inicio de la oración. I like London, he plays, we y they. En este caso, nosotros podemos significar los pronombres personales porque siempre van al inicio de las oraciones y van antes de los verbos, en este caso like, play y go, que son verbos de acción, o en el caso del verbo to be, que es am, is o are, que son verbos estáticos que solamente denominan a una especie de estado, pero no es una acción como tal, ¿no? Como yo soy o yo estoy, no están haciendo nada, es un verbo estático. Y en el caso de los pronombres objeto, son los que reemplazan a los objetos, como lo dice su nombre, y por lo regular van después del verbo. ¿Por qué por lo regular? Porque no necesariamente es a fuerza un verbo, puede ser una preposición o el verbo to be, que ahorita vamos a ver a continuación. Si nosotros decimos Sarah kissed you, digamos así que Sara te besó, Sara te besó, en referencia a tú, ¿no? A ti. Entonces, originalmente esto no lo podemos interpretar como Sara besó tú, es Sara te a ti, ¿no? Sara te besó. Este you es el que confundimos mucho, que mencionamos previamente porque se escribe idéntico como cuando nosotros lo vemos como en forma de pronombre personal, solamente que tenemos que recordar que si está después del verbo, ese es un pronombre objeto, es el te o a ti o contigo, ¿no? Tenemos que darle una interpretación de acuerdo al verbo. Si decimos que David helped them, aquí no hay problema porque el them sí se diferencia del they, aquí sí es un poquito diferente. Entonces quiere decir que David los ayudó a ellos o David las ayudó a ellas. Aquí tenemos que tener cuidado porque el them no tiene género, puede ser ellos o puede ser ellas. Vamos a ver un ejemplo diferente en el caso del pronombre personal. Si nosotros decimos the teacher told us, sabemos que estamos hablando de que el maestro nos a nosotros, en diferencia con el we, que es el equivalente, el teacher nos a nosotros nos dijo, ¿no? El teacher nos dijo. Pero aquí vale la pena hacer un paréntesis pequeño en que the teacher no tiene género. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros quisiéramos convertir the teacher told us y también convertir the teacher en un pronombre personal, the teacher puede ser he o puede ser she, porque teacher no tiene género, al igual que muchas otras profesiones como doctor, como engineer, como secretary, como etcétera, etcétera. Entonces aquí nosotros podemos interpretarlo de dos formas. Podemos decir the teacher told us, como el maestro me dijo, o como la maestra nos dijo, ¿no? El maestro nos dijo o la maestra nos dijo, cualquiera de los dos. Entonces tengan cuidado con esto porque originalmente en una presentación posterior que vamos a hacer, tienen que ustedes que saber cuál de los dos o si son los dos válidos para esta. Y finalmente, they love it. Quiere decir que, por ejemplo, a ellos les encanta la pizza, les encanta el chocolate, entonces they love it. A ellos les encanta, ¿no? Eso en referencia a la pizza o el chocolate. Como habíamos dicho, los pronombres objetos no nada más van después de un verbo, también puede ser después de una preposición. Y las preposiciones, si ustedes recuerdan en las clases de primaria y secundaria, las preposiciones son de esas que les enseñaron, que son preposiciones de espaciales para decir dónde están qué objetos en referencia a espacio o también en referencia a tiempo. Y las preposiciones más comúnmente conocidas son el a, ante, de, desde, con, contra, hacia, hasta, para, por, sobre, sin, en, entre, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las preposiciones que nosotros vemos en inglés y en inglés son ejemplos un poquito similares. Dice el primer ejercicio, it's important to me. Entonces quiere decir que eso es importante para para mí, ¿no? Entonces aquí tenemos una interpretación diferente del me o conmigo, es para mí. Entonces la preposición to, a o para. Después dice el siguiente ejercicio, look at her, mírala a ella.
Entonces el at puede fungir como a, como una preposición, y ya sabemos que es a antes de, desde, etcétera. La que sigue es Lucy works for them. También el por o para, el for funciona como por o para, como preposición. Entonces Lucy works for them. Lucy trabaja para ellos o Lucy trabaja para ellas, dependiendo de la interpretación que nosotros le demos. Y the boys went with him. Es otra preposición, la preposición con. Los chicos fueron con él, etcétera, etcétera. Podemos poner ahí diferentes. Entonces, with, preposición. Y también pueden ir después del verbo to be, que sería el primer ejercicio. Who is there? Pregunta A. Pregunta al sujeto A. Who is there? ¿Quién está allí? Y el sujeto B contesta, it's me. Soy yo. Aquí es una interpretación totalmente diferente al me, a mí o conmigo o para mí, ¿no? Decimos, it's me, soy yo. En el siguiente ejercicio es, this is it. Eso es todo, como eso es el final. Es una expresión coloquial y ahí también aplica porque está después de un verbo, el verbo to be. Esa es una expresión que veo luego en las películas o en las canciones. All I want is you. Es todo lo que quiero eres tú. Y finalmente, it was her. It was her como cuando ustedes quieren acusar a alguien. Yo no fui, it was her. Fue ella. O it was him. Fue él. O si ustedes echan la culpa a sí mismos, it was me. Fui yo. Entonces aquí vemos que está después del verbo to be. Aquí está oculto el verbo to be con el it's. Está contractuado, pero es similar al is que está aquí. It's me. Aquí está el verbo to be is. Aquí está el verbo to be is. Y aquí está el verbo to be, pero en pasado. Entonces también aplica porque aunque sea pasado, de todas maneras no deja de ser el verbo to be. Y finalmente, en las prácticas de los ejercicios que yo les pongo y que también vamos a hacer a continuación en la plataforma de quizzes, donde van ustedes a poner en práctica esto, aquí tenemos que primero contextualizar a quién estamos haciendo referencia para saber cuál es el pronombre objeto que le corresponde a esa referencia que estamos tomando. Por ejemplo, en el ejercicio número 1 dice, do you know that man? ¿Conoces a aquel hombre? Es decir, do you know him? Y cuando ustedes lo leen en español ya tiene coherencia. Dice, ¿tú conoces a aquel hombre? Es decir, ¿lo conoces a él? En referencia a él. Entonces, cuando estamos hablando de ese hombre, ya sé que me refiero a él, ¿no? Después de un verbo, el him. Entonces, esa es la referencia que yo necesito. El ejercicio número 2 es un poquito diferente a la referencia primera. ¿Por qué? Porque aquí primero tenemos que completar con el pronombre objeto y después viene mi referencia. Dice, she gave, espacio, a birthday gift, punto. I really like it. Entonces, ella le dio, no sé todavía quién, un regalo de cumpleaños, pero después aquí clarifica un poquito, dice, a mí realmente me encantó o realmente me gustó. Entonces, estamos hablando de yo, de mí. Entonces, she gave me, ella me dio un regalo de cumpleaños y a mí me encantó, ¿no? El regalo, en referencia. Entonces, aquí la referencia viene después de la oración donde ustedes deben de completar, a diferencia de la primera que venía la referencia y después venía el ejercicio a completar. La número 3 dice, do you feel okay? Do you feel okay? ¿Te sientes bien? Y después misma persona remata preguntando, can I help? Y como sé que te estoy preguntando a ti, ¿te sientes bien? ¿Puedo ayudarte a ti? Es decir, ¿te sientes bien? ¿Te puedo ayudar? Entonces esa tiene coherencia, ¿no? En la que sigue, que es a partir de donde ustedes en el video de YouTube pueden ustedes también comentar o contestar. Aquí es donde viene el ejercicio siguiente y muchos ya lo están contestando. Entonces aquí dice un ejemplo más para ya continuar con los ejercicios. Dice, my new neighbors are very friendly. I really like. ¿Quién, no? Dice que mis nuevos vecinos, aquí está el plural, y aquí está otro indicador de plural que es el are. Mis nuevos vecinos son muy amistosos. A mí realmente me caen o me caen muy bien. ¿Quiénes? Pues ellos, ¿no? I really like them. Aquí debería decir el them, porque estamos hablando o estamos haciendo referencia a mis nuevos vecinos. Entonces, a partir de este momento, ¿ustedes, compañeros, tienen alguna duda?
No, profe, Seguros que está clarísimo. Sí, profe. Todo bien, no hay problema. Muy bien. Entonces, si ya no hay más dudas, vamos a pasar a la práctica de quizzes. Y si está por ahí. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ana Valdés. Profe, no se pudo conectar. Ok. Pero usted, Lucía, está en el grupo de los jefes, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Entonces, ahorita a través de usted, Lucía, les voy a mandar los ejercicios de práctica para que los empiecen a realizar, ¿sale? Entonces, con eso damos por concluida la sesión de, Ok, profe, sí. muy bien, concluida la sesión de Zoom, pero vamos a hacer los ejercicios de práctica a través de la plataforma de quizzes, ¿vale? Sí, Ok, profe. gracias. Muy bien, entonces no me despido, ahorita nos vemos en los ejercicios. Igual voy a cerrar la sesión. Ahorita nos vemos, bye bye. Gracias. Gracias a ustedes.